Bitcoin confirma la ruptura del soporte intradiario y ahora mismo las dudas son obvias. ¿Va a seguir cayendo? ¿Hasta dónde puede caer Bitcoin? En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y del SP500 y cuestionaré un poco la ruptura que vimos ayer, ya que pese a tener un nivel de target bastante claro, creo que la situación no es tan negativa como parece. En el calendario económico de hoy ya hemos podido ver cómo la economía alemana entraba en recesión técnica, ya que los datos sobre el PIB, el Producto Interior Bruto, han mostrado una revisión a la baja, pasando de 0 a menos 0,3% durante los primeros 3 meses de este año. Y esto, evidentemente, se produce después de que Alemania registrara una contracción del 0,5% en el último trimestre del año 2022. Y 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo definen recesión técnica. Entonces, además de esto, estaremos pendientes del mismo dato que comprobaremos en Estados Unidos. Va a salir a las 14:30 UTC+2, misma hora en la que vamos a conocer también las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Finalmente, dentro de estos 3 últimos datos que nos va a presentar la sesión, la subasta de deuda a 7 años es lo que más va a llamar la atención, ya que estamos justo viviendo las negociaciones del techo de deuda en Estados Unidos y esto directamente nos lleva a las noticias de última hora, ya que siguen las tensiones para llegar a un acuerdo sobre el control del gasto público en Estados Unidos, algo que se ha convertido en el obstáculo principal para un acuerdo para elevar el techo de la deuda. Para quien no lo entienda, Estados Unidos y tantos otros países habitualmente gastan más dinero del que se recauda en ingresos y a esto pues se le llama déficit. Para cubrir estos déficits, el Departamento del Tesoro lo que hace es pedir dinero prestado mediante la emisión de deuda. Y esta deuda es como una especie de préstamo. Los inversores lo que hacen es intercambiar efectivo por la promesa de que el gobierno les va a pagar con intereses. Por eso este tipo de inversión es entre comillas tan segura, porque lo habitual es que una economía tan importante y fuerte como la de Estados Unidos siempre pague, ¿no? Bueno, y dentro de esta situación, el Congreso lo que hace es imponer un límite a la cantidad que el Tesoro puede pedir prestado, y esto pues se conoce como techo de deuda. Y lo que se está negociando es un poco la relación entre el techo de deuda y los gastos. Ayer volvimos a tener caídas en prácticamente todos los índices, no todos, pero en bastantes, y es que la Casa Blanca ofreció como solución congelar los gastos para el próximo año, mientras que por otra parte los republicanos insisten en que cualquier acuerdo debe dirigirse a un gasto discrecional más bajo. Entonces, están ahora mismo negociando en qué es lo mejor, si congelar o tener que reducir de manera drástica el gasto. Estaremos, evidentemente, pendientes tanto de los datos económicos relacionados con esta situación como de cualquier novedad en las negociaciones. Dejamos las noticias de última hora y vamos ya por el análisis de Bitcoin y del SP500, ya que estamos teniendo movimientos importantes en ambos índices. A ver, Bitcoin ayer confirmó la ruptura del rango intradiario y tocó directamente el target que comentábamos. Básicamente el primero, el más cercano, que corresponde directamente al mínimo anterior, el nivel de los 25.883. No solo se cerró, sino que también se confirmó esta ruptura en 4 horas, que era un poco lo que estábamos comentando, lo que exigíamos al precio para poder verificar que realmente iríamos a atacar pues, el target anterior. Y ahora estamos en esta situación, ¿no? La pregunta es clara, es obvia. ¿Va a seguir Bitcoin cayendo? Bueno, vamos a ir poquito a poco desglosando todo esto porque, como digo, hay mucha más información dentro de esta ruptura que la mera ruptura. Así que empezamos con el gráfico diario y podemos comprobar que claramente se han formado rechazos. Se han formado rechazos tanto del nivel de resistencia, anterior soporte, los 27.200 aproximadamente, como de las medias móviles, la de 50 y la de 20. Además, en términos diarios. Además, se ha formado una envolvente bajista que ha literalmente consumido todas las velas anteriores. Fíjate cómo pues la mitad de esta envolvente bajista
se ha llevado por delante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 velas anteriores que no fueron capaces de cerrar ninguna por debajo de todo este cierre de la envolvente bajista. Esto es un patrón realmente bajista en términos diarios, como mínimo. Es un patrón que, pues bueno, indica continuación de todo este movimiento de impulso, pullback y continuación. Además, como digo, le unes el rechazo a ciertos niveles importantes como son la resistencia y las medias móviles. Fíjate cómo realmente la vela de ayer, no la de antes de ayer, como que ya entró y formó parte de todo este high test o toda esta zona de sombra que pues un poco deja atrás tanto la de 20 como la de 50, la blanca y la roja. Entonces, el mínimo en el que nos encontramos, el mínimo en el que estamos ahora mismo situados, no representa ningún nivel importante. Esto lo tenemos que tener claro, lo tenemos que tener presente. Sí que es cierto que hay estrategias, pues bueno, que se relacionan con operar este tipo de patrones, este tipo de velas, buscando liquidez en todos estos niveles e intentando situar un stop loss pues muy ajustado por debajo de estos puntos, pues bueno, para buscar una vuelta a ciertos puntos, ¿no? Pero realmente, a efectos de soporte, a efectos de resistencia, el nivel en el que nos encontramos está en tierra de nadie, con lo cual no es ni la décima parte potente de lo que podría ser otro nivel. Aquí puedes ver la línea de arriba, es justamente el nivel del que estoy hablando. La de abajo es otro nivel de soporte, que ahora hablaremos de él, pero la línea de arriba es el nivel que comento. Aquí tenemos la low test de hace bastante tiempo, 12 de mayo, pero no tenemos ningún rechazo claro. Aquí tenemos una especie de low test también, pero contacta claramente también con el nivel inferior, con lo cual le suma fuerza y potencia a ese nivel, pero es que ya no tenemos ningún otro contacto, ¿no? Entonces, esto es un punto muy importante porque, al fin y al cabo, que no haya una zona constatada, que no haya una zona sólida de soporte, puede implicar sin ningún problema que el precio vaya a buscar esa zona. Y ahí es donde entra justamente el siguiente nivel, que son los 25.200, aproximadamente 25.000, 24.800, 25.500, ese rango de precios, ¿no? No solo es un nivel importante de soporte diario, porque hemos contactado con él en varias ocasiones. Aquí tenemos una high test, aunque luego se rompe. Aquí tenemos un rechazo claro. Aquí tenemos otro rechazo claro. Aquí tenemos justamente otro rechazo claro. Hemos contactado 1, 2, 3 y 4 veces, sino que también representa niveles importantes en términos semanales. Una temporalidad por encima. Aquí es por eso el motivo por el que digo no es 25.215, también puede ser 24.600, es ese rango concreto, ¿no? No estamos hablando de niveles, sino de zonas. Representa el inicio del patrón de cuña, un punto que técnicamente hablando es muy atractivo para el inversor, para buscar esa continuación en swing, que es un poco lo que yo voy a estar pendiente durante las próximas semanas, y también las medias móviles, tanto la media móvil de 50 semanal como la Bull Market Support Band. Esto es una zona clave, estamos hablando de niveles muy importantes, de niveles que no es un mero soporte, no es una mera resistencia, sino que estamos hablando de realmente poder venir a atacar ciertos targets de los que llevamos hablando semanas, que técnicamente hablando representarían una oportunidad para cualquier persona que quiera unirse a un movimiento en forma de swing. Estamos hablando de un nivel de soporte o varios niveles de soporte que el rechazo de los mismos tendría un efecto directo en la acción del precio, que esto no tiene por qué ser así siempre. Tú al final puedes tener, pues, qué sé yo, un nivel de soporte, pues por ejemplo, aquí cuando hablábamos de los 30.000, 32.000, este nivel de soporte ¿qué implica? Pues bueno, un soporte que si lo rechazas, muy bien, perfecto, pero no tiene ningún efecto práctico más allá de rechazar un soporte. En cambio, en este punto en el que nos encontramos, rechazar este soporte de aquí, le añades, además de rechazar un soporte, lo cual ya es un patrón técnico alcista, que la estructura que estaríamos viendo en Bitcoin es de patrón de cuña, agotamiento con todas las divergencias RSI y MACD que comentamos, impulso, pullback hasta este patrón técnico de reversión y de final de tendencia bajista, con lo cual este rechazo o hipotético rechazo de los niveles a los que ahora nos estamos acercando implicaría un patrón técnico que confirmaría y dejaría atrás un otro patrón técnico anterior.
¿entiendes? Entonces, dejaríamos atrás un patrón técnico dentro de un mercado bajista y lo confirmaríamos como este patrón técnico que forma parte de un mercado bajista, ahora ya lo dejamos atrás y lo confirmamos como un mero soporte dentro de una nueva tendencia alcista. Entonces, estamos hablando que la implicación de rechazar y de atacar ciertos niveles que llevamos tiempo comentando no es solo el rechazo, sino es todo lo que vendría detrás. ¿Esto significa que el precio tenga que caer a plomo? ¿Esto significa que el precio tenga que caer directamente del tirón? La respuesta es no. Estamos ahora en un punto en el que el precio, por formar un movimiento alcista, no está concluyendo con que esto es una falsa ruptura, no está concluyendo con que esto es una zona de soporte y que nos damos la vuelta, no está concluyendo con que esto es un doble suelo y pues vamos a calcular cuánto es la distancia y cuál es el target al que atacaríamos. No, está únicamente dando rienda suelta a la fractalidad del mercado. Y la fractalidad implica que un movimiento bajista en gráfico diario puede estar compuesto por varios impulsos y varios pullbacks, varios impulsos y varios pullbacks. Entonces estaríamos formando parte únicamente de esto de aquí, de un pequeño pullback para poder testear incluso los 26.600 y darnos la vuelta, ¿no? Pero, muy importante, después de haber roto, y aquí es donde viene un poco el punto más importante de lo que estamos viendo, ¿no? Después de haber roto un nivel tan importante como es este rango intradiario, no por ser un rango intradiario, porque realmente un patrón intradiario es eso, un mero patrón intradiario que está compuesto por velas horarias y demás, sino porque por lo que representaba ese patrón dentro de la estructura diaria. Pues bueno, después de romper ese nivel tan importante, no hemos visto un escape claro. Esto implica que el inversor, el trader, no lo ve como un problema o como una zona tan clave o tan importante para la acción del precio. Seguramente por toda la cantidad de soportes que tenemos debajo, que de alguna forma lo que hacen es no preocupar al inversor. Pensar, oye, hemos roto esto de aquí, perfecto, pero es que tenemos literalmente a un toque los 25.500, 24.800, etcétera, etcétera. Son niveles muy importantes de soporte que no preocupan a las personas, que no preocupan a los participantes del mercado, porque si realmente esto se percibiera como una zona muy importante de soporte, como una zona que realmente estaba manteniendo el precio para evitar que tuviera una debacle bajista, no hubiéramos caído con tan poca debilidad. La debilidad es importante y leer esto que está pasando es muy importante, y estas velas no son de escape, no son de momentum, no tienen una dirección, un consenso, no tienen una tendencia al uso. Sí que es verdad que desarrollando un poco la acción del precio, desarrollando un poco lo que envuelve todo lo que estamos viendo, el patrón no es alcista, es evidente, pero dentro de ser bajista, y es muy importante que entiendas esto, no está generando ese escape. Y esto lo puedes buscar 1001 veces. Por ejemplo, cuando rompimos en esta estructura de aquí diferentes niveles de resistencia, ¿qué es lo que hizo el precio? ¡Pam! Escapa con fuerza, porque el inversor lo percibía como tal, percibía como que habíamos desbloqueado una zona muy importante y ¡pam! Vía libre para arriba. Y esto con niveles de resistencia, niveles de soporte y lo que quieras. Y en el punto en el que nos encontramos ahora, no estamos viendo eso. ¿Esto qué implica? Esto implica que esos 25.200, 24.000 y pico, 24.800 que comento, seguramente los tocaremos, pero de forma un poco menos agresiva. Al menos según lo que está mostrando el gráfico. Al menos creo que es muy probable que pese a atacar ciertos niveles, en el caso de que finalmente terminemos atacándolos, no creo que sea de un modo tan extremo como lo hemos visto en otras ocasiones, donde el precio, como digo, desbloquea y ataca, y tanto al alza como a la baja, desbloquea y ataca, desbloquea el soporte y ataca, desbloquea el patrón y ataca. ¿Entiendes? Entonces, ¿los tocaremos? Es probable que sí, que los toquemos por toda la estructura diaria que estamos viendo. Pero, como siempre, el tema no es si sí o si no, sino que es el cómo. Entonces, lo que creo que va a pasar en términos generales, y ya iremos analizando día a día, es que pues, el precio podrá encontrar una especie de volatilidad X, que no sé cómo marcarla, tocar de alguna forma relativamente desacelerada estos niveles debido a lo que estamos viendo en la acción del precio reciente, que todo puede cambiar, pero bueno, debido a lo que estamos viendo, y luego pues intentar buscar un rechazo de todo lo que está formando. Es un poco como creo que va a formarse, y
por ese motivo, debido a la falta de fuerza que estamos viendo, creo que puede desarrollarse de este modo. Creo que, pese a tener ese target claro, esos niveles evidentes que implicarían un rechazo muy potente, creo que va a costar o que va a generarse una volatilidad interesante en esos niveles, en ese punto en el que nos encontramos. Entonces, pasamos al análisis del SP500 de hoy muy rápidamente. Bueno, ya comentamos justo cuando se estaba formando esta falsa ruptura, que punto número 1, quedaba mucha semana, y así se ha visto, y punto número 2, cuesta en estos momentos en los que el precio está rompiendo ciertos niveles, creer, ¿no? Yo entiendo que cueste creer, ves que el precio está rompiendo, ves que te puedes quedar fuera, ves no sé qué, y empiezas a ver señales alcistas. Pero entendiendo el análisis desde una visión más global, cogiendo el gráfico semanal, te das cuenta que no ha cambiado nada y que seguimos rechazando y en nivel de resistencia dentro de un gran rango semanal. ¿Qué es lo que voy a hacer o en qué me voy a fijar yo en el SP500 ahora? Pues bueno, tranquilamente lo que voy a hacer es, después de este doble techo, en gráfico intradiario, dentro de un gran doble techo o triple techo o lo que quieras techo en gráfico diario, lo que quiero es ver este impulso que ya se ha formado, ver este pullback que se está desarrollando mucho más claro y unirme a la fiesta, unirme al movimiento bajista, del mismo modo que lo hicimos aquí y del mismo modo que lo hicimos aquí. Uno, tocamos take profit, el otro, que íbamos mucho más a largo plazo, pues bueno, salimos en break-even, no hay ningún problema, porque entrar en una zona tan superior de un rango semanal y con un stop loss también puesto, te permite poder ser muy poco agresivo con la gestión de la posición y poder atacar de la parte superior a la parte inferior. Entonces, esto es un poco lo que yo planteo y de lo que yo voy a estar pendiente. De hecho, ya me puse ayer esta alerta en esta zona de aquí, en los 4.150 aproximadamente, para que me avise cuando estemos llegando a un nivel interesante de pullback, que además corresponde con muchos niveles importantes. Aquí tenemos resistencia, resistencia, soporte, esta desaceleración, media móvil, más resistencias, más resistencias, más resistencias. O sea, es un nivel muy interesante, incluso para poner una orden límite, ¿eh? O sea, incluso para ya dejar puesta la orden, ya ponerlo de este modo, más o menos. Ya lo valoraré, porque es una posibilidad importante, dejar la orden puesta y, pues bueno, a ver lo que sucede. ¿Por qué no me termina de convencer lo de la orden limit? Que está muy bien, pero ¿cuál es el punto negativo que le veo? Y es que ya hemos desarrollado bastante debilidad o bastante falta de claridad en esta zona tan superior. Si fuera el primero o el segundo rechace, vale, te lo compro. Pero claro, ya hemos visto cómo el precio cae, se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta, cae ahora mucho, se levanta mucho, cae, se levanta, cae mucho, se levanta mucho, vuelve a vacilar en todos estos niveles, luego para arriba, luego doble techo, tal. O sea, no está siendo clara la acción del precio en el SP500 en estos niveles. Si fuera la primera vez, vale, o la segunda, pero al ser la quinta o la sexta, no me termino de fiar de ver una orden limit, con lo cual prefiero estar yo pendiente y ver el gráfico y ver cómo después de contactar con estos niveles empieza a girarse. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.